Os traigo un tema un poco polémico, que son los metales pesados, un tema muy actual, porque hay mucha polémica con el tema de los metales. Y bueno, voy a intentar poner un poquitín de orden y a ver si lo que os voy a decir os puede servir a todos. El título creo que era cómo nos afectan los metales pesados en nuestra salud y cómo podemos eliminarlos, ¿no? Creo que más o menos este era el título que teníamos programado. ¿Qué son los metales pesados? Bueno, empezaré diciendo que en el siglo XVIII se descubrió la tabla periódica. No sé si conocéis lo que es la tabla periódica, pero es un clásico donde se estudia todos los elementos químicos que utiliza nuestro organismo y otros que no. Muchos los utiliza y otros no, pero todo lo que son los elementos están organizados en una tabla periódica que empezó con 60 elementos y que actualmente ya hay 118, me parece, que ya es lo que han ido descubriendo. Desde el siglo XVIII hasta ahora han ido descubriendo cada vez más elementos. Se cree que todavía faltan muchos por descubrir, pero esta tabla, bueno, pues esta es la base. En esta tabla encontramos todo lo que es la química y bueno, es decir, pues que los metales pesados no son otra cosa que elementos químicos o algunos minerales que llegan a nuestro organismo por diferentes vías. Por ejemplo, la primera vía se considera la cadena trófica, o sea, están en las aguas, contaminan el plancton del mar, los invertebrados se absorben ese plancton, los pequeños peces comen a los invertebrados, los grandes peces comen a los pequeños peces y es una cadena que así nos llega los contaminantes, ¿no? A través de la cadena trófica. Esta es una vía. ¿Cómo entran en nuestro organismo? Entran por la respiración, por la piel y por ingestión, o sea, por la boca, porque los hemos tomado con algún alimento, con alguna sustancia o con algún agua. ¿Cómo salen de nuestro organismo? O sea, ¿cómo pueden salir? Pues por la orina, por las heces y por el sudor. El sudor se considera exfoliación, quiere decir que si sudamos y mantenemos el sudor, no lo limpiamos de la piel raspando con algún objeto rascante, volveríamos a absorberlo. O sea, que es la técnica que hacen los bereberes en el desierto, que se abrigan mucho para sudar y volver a absorber el sudor porque no tienen agua. Entonces, cuando digo sudor me refiero a la exfoliación, que es sudo y lo arrastro, porque si no volveríamos a absorberlo por la piel. Vale, esos son los mecanismos. Decir que los metales pesados no se metabolizan nunca, o sea, el organismo no los puede metabolizar y se produce lo que llaman la bioacumulación, que es progresiva, o sea, se van acumulando, de forma progresiva, va aumentando la acumulación y no necesariamente van saliendo, porque por sí solos, de forma pasiva y estática, la mayoría, algunas veces puede suceder, pero la mayoría de veces no van a salir de nuestro organismo. Entonces, bueno, que sepamos que no se metabolizan y que la acumulación va en aumento. Eso es otra cosa a tener en cuenta. ¿De dónde vienen? Pues vienen arrastrados por las aguas, digamos, los sustratos, los minerales que se filtran, que algunos son muy tóxicos, y las aguas los arrastran hasta los ríos y los mares. Esta es la vía de las aguas. Y luego hay otra vía de contaminación que es de la industria minera, cómo lanza a los ríos los residuos tóxicos de los disolventes con los que se han tratado los minerales de las minas. O sea, y ahí hay un residuo muy alto de toxicidad que va a parar de nuevo a los ríos y que por filtración también va a parar a los manantiales. O sea, que si nos damos cuenta, tenemos los metales que nos rodean por todos los sitios. Pero tampoco es tan alarmante como nos están diciendo. O sea, yo estoy
sentando las bases para que tengamos claro por dónde vienen y por dónde entran y dónde van y qué tal, decir que el hígado es el órgano encargado de procesar los tóxicos en nuestro organismo. Cuando algo es muy tóxico y nuestro organismo no lo puede asimilar, va al hígado directamente. Entonces ahí es donde se suelen acumular progresivamente y pueden dañar mucho nuestro hígado. De hecho, hay síntomas o enfermedades, yo lo llamo síntomas, que son la encefalopatía, que se produce por el hígado altamente tóxico, por metales pesados o a veces por otras toxinas, que también hablaremos un poco. Vale, esto es la base de por dónde vienen y cómo actúan. ¿Qué otras cosas a tener en cuenta? Pues que existe lo que se llaman las sustancias quelantes, que habréis oído algunos de vosotros hablar de lo que son los quelantes. Son sustancias que también lo llaman secuestrantes, porque actúan secuestrando el metal y lo arrastran hacia otra zona del organismo. Pero esto, tengo que decir, y nos duele a todos y a mí la primera en reconocerlo, es una teoría, porque en realidad, si conocéis a alguien o alguno de vosotros se hace una prueba, una analítica, y le aflora que tiene mercurio, bueno, no los he nombrado, los más básicos, hay 2000, o sea, es imposible controlarlos todos, pero hay unos cuantos que son muy, muy básicos y que son los que si algún día os queréis hacer una analítica, deberíais pedir esos. O sea, ¿por qué? Porque esos son como los más importantes, que son, a ver si lo recuerdo, el plomo, el mercurio, el cadmio, el selenio, y luego tenemos dos que son muy, muy livianos, que son el aluminio y el virilo. Estos son básicamente de los que siempre estamos hablando, porque bueno, puede ser que haya algún otro por ahí, pero estos son los más importantes. Entonces, cuando alguno de vosotros, si se hiciera una analítica y detectara aluminio, por ejemplo, que lo tenemos muchas personas, sobre todo el aluminio, también tengo que añadir aquí algo, que hay todavía muchas casas donde se cocina con el aluminio y el aluminio es altamente tóxico, que sepáis que hay una ley en España desde hace 60 años o 70 o no sé cuánto, muchísimo tiempo, que prohíbe cocinar con el aluminio y en cambio todas las cadenas de hoteles lo utilizan en las cocinas, porque es el más barato, el que pesa menos y tal. Pero ¿qué sucede con el aluminio de los utensilios de cocina? Pues que teóricamente si lo usáis en frío no es nada tóxico, lo podéis usar. Pero si lo ponéis a hervir, con el fuego se dilata, crea un poro, con la dilatación se crea un poro donde penetran las sustancias que estáis cocinando y luego al enfriarse cierra el poro con las sustancias dentro y cuando volvéis a ponerlo a cocinar, que se vuelve a abrir el poro, suelta parte del aluminio con sustancias de otras comidas que quedaron ahí. Es todo a nivel muy pequeño, muy ínfimo, pero sucede. O sea, yo he tenido casos de personas que yo he asesorado con el tema de la salud a nivel particular que tenían aluminio y venía, o sea, y hemos investigado a ver de dónde venía ese aluminio y venía era una persona concretamente, ahora estoy recordando uno de mis clientes, que comía prácticamente siempre en el restaurante y venía de las cazuelas, de las cocinas de los restaurantes, o sea, eso también a tenerlo en cuenta. Pero lo que quería transmitiros pues es que esta es una fuente, o sea, estas fuentes que he dicho hasta ahora son fuentes de metales pesados, pero hay otras. Hay una que no os va a gustar mucho oír, porque aquí en Biocultura pues la defendemos mucho, que es los alimentos o medicamentos, yo diría complementos naturales. Ahí hay una fuente de contaminación muy importante que parece que nadie percibe. ¿Por qué? Porque las plantas no siempre se selecciona la parte adecuada, no siempre. Falta que salga anunciado en algún medio que hay la planta tal, ¿es buena para cuál? Que eso es absurdo, porque la pregunta sería ¿para quién? No para todo el mundo. O sea, la planta tal cura el colesterol de quién? Porque cada persona tiene el colesterol por causas diferentes.
Entonces, claro, eso, pero ya automáticamente que se hace eso, ya hay una empresa que va a vender esa planta. Entonces, se selecciona cualquier cosa. Si estamos en invierno y no hay hojas, que son las que teóricamente curan, vamos a coger los troncos y los vamos a empaquetar y los vamos a vender. Entonces, no siempre en las plantas se selecciona la parte adecuada y si no se selecciona la parte adecuada hay muchas otras sustancias que son fenoles, terpenos, glucosidos, sustancias que son naturales pero altamente tóxicas y que nadie tiene en cuenta. O sea, por ahí también. Después, decir que muchas plantas vienen contaminadas con microorganismos y con metales pesados también. Y nadie lo va a mirar y las van a empaquetar y las vamos a utilizar. Después, en el proceso de secado y empaquetado, como a veces si las venden en plan industrial, ¿qué hacen? Pues tienen unos campos enormes, las recolectan con máquinas, las meten en un horno a 700 grados para secarlas en 1 hora, que nuestros antepasados las tenían medio año secando a la sombra o al aire o cada una como les sea conveniente, ahora se secan en un momento a unas temperaturas y se sabe, y sabemos o deberíamos saber todos, que cuando ciertas sustancias se someten a altas temperaturas, es como los aceites, las plantas tienen aceites. Si un aceite, el aceite de girasol, lo freímos, se llena, es todo tóxico. Cualquier aceite frito es altamente tóxico porque sobrepasó la temperatura a la que podía resistir esos nutrientes y pasaron de ser nutrientes a ser sustancias tóxicas. Bueno, pues con las plantas sucede lo mismo. Si las metemos en un secado, en un proceso de secado agresivo, rápido, industrial, porque hay que vender, que es lo único que interesa en el mercado, pues ahí puede haber ciertos contaminantes que nadie sabe y esa planta la vamos a estar utilizando. Y bueno, y esas son fuentes de toxinas, contaminantes y metales, que también en muchos productos naturales pueden estar tranquilamente, porque las plantas son muchas tóxicas, tienen sustancias altamente tóxicas. Vale, ¿y qué más decir al respecto? Bueno, pues que esas sustancias quelantes que anuncian, te dicen, no, no te preocupes, hay montones de médicos que te dicen, no te preocupes, si tú tienes metales, hay toda esta lista de quelantes, tómate un quelante y ya está. Yo tengo que decir, por mi experiencia de años, que nunca un quelante ha quitado los metales, nunca he tenido esa experiencia, pero me gustaría, si alguno de vosotros la ha tenido o conocéis a alguien, que me la explicara, me encantaría, porque así ya no podría decir que nunca, podría decir alguna vez, porque yo soy investigadora básicamente y me interesa conocer las cosas. Yo no conozco a nadie que con un quelante se haya quitado los metales pesados a día de hoy. Con un quelante me refiero a un quelante industrial, de los que venden, de farmacia, de laboratorio, nunca. Y tampoco una planta. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo que dicen que funciona no nos funciona en este caso concreto? Pues porque el organismo de cada persona es un mundo. Desconocemos cómo el organismo de esa persona va a procesar esa sustancia quelante. No sabemos si realmente va a hacer efecto quelante o se va a destruir en el estómago, como habíamos hablado ayer, y no va a hacer nada. No lo sabemos. No sabemos si la planta la estamos utilizando correctamente, porque estoy hablando que la compramos de forma en la farmacia, por ejemplo, que ya viene preparada de laboratorio, y eso no nos garantiza que vaya a funcionar. No nos lo garantiza, porque a lo mejor esa planta tiene una sustancia quelante, pero como la han manipulado en el laboratorio, esa sustancia ya no está en condiciones de hacer el efecto quelante. La cuestión es que yo os diré los quelantes que se suele decir, los más naturales, que no he podido comprobar que hayan funcionado, pero os los tengo que decir porque para eso vengo aquí, para dar toda la información. Entonces, toda la familia de los alliums, que son el ajo número 1, el ajo puede funcionar alguna vez, sí, pero no he tenido ningún caso que yo lo haya podido comprobar. El ajo, la cebolla, el puerro, estos tienen propiedades quelantes, pero habría que saber cómo se utiliza, no así a la buena de Dios, o sea, habría que saber, yo ahora mismo no tengo ni idea cómo habría que utilizar el ajo para que actuara como quelante, porque nunca lo investigué, pero sí que es un clásico muy antiguo de que son quelantes. El glutatión es un quelante, pero entiendo que es el glutatión nuestro, el de nuestro sistema. Si generamos mucho glutatión puede actuar como quelante, pero si nos tomamos un glutatión, yo no he conocido a nadie que eso le haya
quitado los metales pesados. Y después está la clorofila, que debido a esto, debido a esta información que os estoy dando aquí, de la clorofila, pues ahora hay la moda de los jugos verdes, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero debido a que se pudo demostrar que la clorofila puede tener un efecto quelante para sacar tóxicos del organismo, eso no quiere decir que cualquier clorofila en cualquier persona y mezclada con 50.000 otras sustancias vaya a actuar como quelante, pero en teoría la clorofila sería un quelante, si supiéramos cuál, no cualquiera tampoco. ¿Y qué más? Y luego están las enzimas y las vitaminas, o sea, hay una serie de vitaminas que pueden actuar como efecto quelante. Por eso también el hecho de los jugos verdes. O sea, los jugos verdes se han puesto de moda por 4 teorías que parece ser que las pueden cubrir, que en la práctica no son así, ni muchísimo menos, pero tienen una raíz de información relativamente correcta, y es la clorofila, las enzimas y las vitaminas. Estos serían los quelantes naturales que podríamos manejar todos los que estamos aquí, porque ya los químicos no los recomiendo, y además de que no creo que puedan funcionar. Pero yo hoy os he traído una sustancia que yo descubrí no hace mucho, que es muy sencilla, que quizá os parezca demasiado sencilla, pero así son las cosas buenas, a veces son las más sencillas, y es que hay una planta que es el rabanito, que quería traer uno, pero me olvidé, y ahí en Biocultura no encontré para comprar, es el rabanito rojo, el de toda la vida, es simple rabanito. Bueno, pues ese rabanito tiene una composición que tiene una sustancia que actúa como quelante, y yo he podido comprobar, no en muchos casos, porque hace relativamente poco que la descubrí, me gustaría que lo probarais, y si me contáis cómo os ha ido, pues perfecto, así tenemos más experiencias, pero tiene que ser en forma de jugo, o sea, es el jugo de rabanito. Produce un efecto quelante espectacular y rápido. O sea, con las pocas personas que lo he probado, es espectacular. Tiene varias sustancias, la inulina y otra que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y luego, como descubrí que era tan efectivo y que me dejó impresionada, luego lo he investigado a nivel histórico. Entonces, resulta que los antiguos egipcios, en el papiro de Herbes, que hay, no sé si hay 2000 plantas, que son las que utilizaban para toda la medicina, bueno, pues en las más comunes está como una de las plantas más importantes. Y este dato también lo descubrí hace poco investigando así en internet los antiguos, porque yo cuando descubro algo luego me voy a ver si los antiguos también lo utilizaban, porque no puede ser que yo lo haya descubierto y eso nadie más lo supiera. Y resulta que lo sabía todo el mundo, somos nosotros, la sociedad actual, la que lo desconocemos. Y entonces a mí me parece un gran descubrimiento, pero en realidad no he descubierto absolutamente nada, estaba ya descubierto. Lo utilizaban para los envenenados por las serpientes, o sea, que realmente esta sustancia que lleva es muy potente para sacar del cuerpo tóxicos y venenos. Yo no lo sabía, llevo toda la vida utilizando el rabanito sin saberlo, lo he descubierto hace muy poco tiempo. Entonces, estoy contenta de poderos ofrecer esta información, porque ahora está todo el mundo muy revuelto con el tema del grafeno, que quería introducirlo así muy rápido, sin entrar a nada, porque no estoy ni en contra ni en favor de nada, digamos. Cada uno pues, es libre de tomar las opciones. Entonces, el grafeno no es un mineral, ni mucho menos, o sea, tiene unas nanopartículas y es muy potente, porque realmente una capa de grafeno lo consiguen, está extraído del carbono, pero del grafito, que es un mineral, es una piedra, por decir de alguna manera. De ahí, por exfoliación, sacan las capas y una capa de grafeno es 1 millón de veces más pequeña que un cabello. O sea, es impresionante ese material. Tiene una dureza 200 veces más fuerte que el acero. Y entonces es un material relativamente moderno, también no hace mucho que lo han descubierto, que tiene miles de aplicaciones y parece ser que el ramo de la medicina
¿cómo se llama?, la medicina reconstructiva, reparadora de prótesis y demás, lo quiere utilizar como refuerzo y que puede ser muy importante, pero como no se ha investigado, porque apenas se conoce en el sector de la industria, de la tecnología, de la informática, se conoce un poco en esos sectores, pero en el sector humano no se ha investigado nada. Entonces, ahora parece que se han decidido investigarlo a ver qué pasa, ¿no? Y lo están lanzando para ver qué pasa. Bueno, yo solo, para no entrar en excesivos detalles, yo solo quería decir que he investigado también con el grafeno y parece ser que este rabanito, hay un dato muy importante del rabanito. También lo utilizaban los antiguos, porque lo utilizaban los egipcios, los chinos, vietnamitas, luego los romanos y los griegos. Y fueron los romanos los que lo introdujeron en Europa, porque he mirado toda la historia de esta planta. Entonces ellos ya lo utilizaban no solo para los envenenados, lo utilizaban para sacar las piedras de la vesícula, porque esta sustancia que os acabo de decir, que es la quelante para mí, porque estuve mirando a ver, claro, la composición del rabanito es muy extensa, tiene varias vitaminas, tiene mucho potasio, fósforo, calcio, fibra y carbohidratos, tiene, bueno, una larga composición que lo podréis encontrar, supongo, en internet en cualquier página, y veréis que tiene, pero luego las sustancias que tiene además, que son esta, la inulina y esta otra que no recuerdo cómo se llama, intibina, se llama intibina, la intibina la utilizaban desde la antigüedad para producir un vaciado de la vesícula, total, sacar todas las piedras y todos los tóxicos. O sea, como veis, no he descubierto absolutamente nada, estaba ya descubierto, pero bueno, yo lo he redescubierto. Entonces, eso es lo interesante, que tenemos el rabanito y os voy a explicar muy bien cómo utilizarlo para que tenga esta función, porque no funciona de cualquier forma, no funciona comerlo en la ensalada, por ejemplo, eso no hace nada. Para que os funcione como quelante tiene que ser en ayunas en la mañana, lo rayáis, pero la intibina está en una dosis alta en la piel, entonces rayar también la piel. Bueno, lo laváis, yo lo lavo con agua caliente por si tiene microorganismos, y lo rayáis todo, las hojas no, y rayáis una porción aproximada de una cucharada sopera colmada, por decir algo, en un vaso. Y luego le añadís agua, lo revolvéis bien y lo coláis, porque, bueno, si os queréis tomar la fibra también, pero yo la fibra la cuelo, entonces ese vaso os lo bebéis insofacto, o sea, no guardéis nada, porque ahí los nutrientes se empiezan a deteriorar en cuestión de minutos, se oxidan, entonces lo hacéis insofacto, os lo bebéis. Y yo hice una prueba y con 3 días ya no era necesario más. Yo recomiendo 7 días mínimo y ya está. Si alguno no ha resuelto, lo puede volver a hacer al cabo de unos días, no hay ningún problema, pero tampoco hay que abusar, porque también he detectado, o sea, también hay que decir que hay sustancias como las sustancias picantes y tal, que tienen incidencia en algunos órganos, o sea, no hay ningún alimento que uno lo pueda comer tanto como quiera, no existe ninguno, todos son a tener en cuenta cuánta cantidad. De hecho, yo quería haber empezado la charla diciendo la dosis hace el veneno, porque es una frase de los médicos antiguos, no sé si de Hipócrates o de Paracelso, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la dosis es lo que nos puede hacer daño, entonces no vamos ahora a ponernos a tomarnos el rabanito un año seguido, esto nos haría daño. Ni siquiera lo recomiendo 15 días, porque he descubierto que no es necesario, no hay que llegar a 15 días, o sea, 7 días ya es mucho. Sí. Una cosa, perdonar, podéis quitar la mascarilla para hablar porque no os oigo bien y me han dado permiso. Dime. Sí, no, lo rayo en un vaso sin nada, o sea, lo hago así para ser más práctica, podéis rayarlo donde queráis. Yo ya lo hago porque como siempre tengo prisa, cuando he hecho las pruebas lo he hecho directamente el rallador encima del vaso, ya cae todo en el vaso, le echo el agua y lo puedes colar o no, también alguna vez no tengo tiempo de colar, lo he bebido así y he dejado la fibra, y si te pasas un trozo de fibra no pasa nada. No te iba a decir si dejamos un ratito para que... No, tiene que ser inmediato. Inmediato, no, porque lo único que estás haciendo al mezclarlo con agua no es para diluirlo, no es para esperar a que suelte, sino para diluirlo, para que la sustancia no sea tan concentrada y se quede en el estómago, sino que circule con el agua. O
sea, nada más, no porque necesite ser diluido. De hecho, al principio lo utilicé sin agua y lo del agua lo descubrí a posteriori. Lo podéis hacer también sin agua, pero es como más duro para el estómago, porque recordar que el rabanito es un picante. Así como andan por ahí que los jugos verdes son tan maravillosos, para el estómago son terribles. O sea, las cosas crudas caen fatal en el estómago. Entonces, si lo vais a hacer 3 días, pues bueno, no va a pasar nada, pero el agua es como un atenuante que hace que circule con más facilidad y disperse un poco las sustancias. Entonces, bueno, como se puede hacer con agua, pues es mucho más agradable, pero de hecho se puede hacer sin agua también. Normal, sí, agua normal. No pongáis caliente porque el calor puede destruir las sustancias. Fijaros lo delicado que es tener en cuenta, esto los bioquímicos lo saben. Pues es súper, o sea, un grado más, un grado menos te puede matar una sustancia. Entonces, la pregunta que yo lanzo es, ¿cómo lo pueden hacer ahí en el laboratorio? Que meten todo y no se sabe ahí lo que hay, lo que pasó, luego lo esterilizan, luego lo deshidratan, luego no sé qué, y luego lo compramos. Eso ahí, ¿cómo podemos saber que ahí hay algo? Es que es para desconfiar totalmente. Entonces, yo os quiero mentalizar que vayamos al origen, porque claro, nos dicen, es muy buena la cúrcuma para no sé qué, pero lo que compráis no es cúrcuma. Y si os compráis la cúrcuma natural, la raíz de cúrcuma en una verdulería y la usáis a la brava, os va a destrozar el estómago, porque eso es un picante. Y eso hay que saber qué sustancia de la cúrcuma es la que necesitáis. Y si la necesitáis, porque es muy probable que no la necesitéis para nada. Entonces, ¿por qué la vais a tomar? No tiene sentido. O sea, la medicina estándar, yo huyo de lo estándar. Supongo que os habéis dado cuenta todos que yo no tengo nada que ver con nada estándar. ¿Por qué? Porque no funciona, o sea, no puede ser, no estamos hechos así, no, cada uno es un mundo, cada persona tiene sus propios códigos genéticos y aunque nos parezcamos y aunque el rabanito nos pueda ir bien a todos, a lo mejor me gustaría saber que a lo mejor hay alguien que no le va a hacer nada, me gustaría saberlo, porque estoy en la primera fase de experimentar y a lo mejor alguien me dice, mira, Loli, tu rabanito no me funcionó, vale, pues hay que saberlo todo, pero no puede ser que digamos, va bien para todo el mundo. Bueno, no todo va bien para todo el mundo. Y lo más importante también de esta charla es que no os creáis todo lo que dicen, porque tengo que decir que hay montones de pescados que no llevan ningún contaminante, montones de verduras que no llevan ninguno tampoco. O sea, no es que todo está contaminado, es que hay mucho alarmismo también. No es que todo. Entonces, yo confío en muchas personas que estáis aquí que desarrolláis o ya tenéis una sensibilidad para detectar. Yo tengo como un radar, yo me sitúo delante de las verduras y digo, esta. Ya es como que la verdura me habla. El pescado, los miro, no voy con una idea preconcebida, sino que miro, normalmente cuando compro el pescado, miro el que acaba de llegar del día y miro de dónde viene, si es de tal, y según de dónde viene, pues las zonas son más contaminadas que otras. Hay una información que ayer que hablé de las algas no la pude dar porque no tenemos tanto tiempo, aquí es todo como muy rápido, pero ayer no lo dije, lo voy a decir hoy. Las algas también están diciendo por ahí que están todas contaminadas. Es imposible, imposible. Primero tendrían que decir cuál, dónde está la contaminada. O sea, tendrían que decir, esta partida de esta marca sale con esto y demostrarlo. Esto no está, nunca lo han hecho, nunca lo vais a ver. Lo dicen, a veces lo dice la competencia porque quiere arruinar a la otra competencia. Esto está así todo el día. Pero las algas tienen un poder extraordinario que es todos los metales pesados que encuentran en el mar, los gestionan y los transforman y ya no son más metales pesados. Eso lo hacen las algas. Purifican todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, claro, tenemos sistemas de purificación. Yo creo que los que comemos algas, por ejemplo, pues tenemos unos minerales, unas opciones. A mí, una vez que me hice una analítica, me dijo un médico farmacéutico catedrático de la Facultad de Farmacia de Valencia, una eminencia, que tuve la suerte de conocerlo, y me hizo una analítica, porque él se ocupaba del laboratorio y yo tenía curiosidad, y me dijo, ¿qué mierda comes? Se expresó así. Dice, nunca había visto diamantes en una analítica. ¿Qué son esos diamantes?
Y yo pensé que yo no tenía ni idea de qué se refería. Y luego llegué a la conclusión en aquella etapa, yo vivía aquí en Barcelona y para contrarrestar la contaminación del día a día y tal, porque yo soy de bosque, pues me estaba tomando un clásico de la macrobiótica, que es el caldo de kombu con el hongo shiitake, que es caldo solo, o sea, no te tomas el alga ni nada, sino que por la mañana lo cueces como una infusión, si tienes 5 minutos 5, si tienes 3, 3, si tienes 10, 10, lo cueces el tiempo que tienes, te lo bebes y ya está, eso era lo que yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vio en la analítica? Los minerales de la kombu, porque la kombu es una laminaria, y luego dijo, no son diamantes, son topacios. Y yo, claro, entonces entendí que eran minerales alargados y parece ser que mi sangre estaba llena. Y él nunca lo había visto en el laboratorio. Un catedrático de la Facultad de Farmacia, que ya se debe haber jubilado, o sea, lleva toda su vida y nunca vio eso. ¿Por qué? Porque nunca conoció a nadie que comía algas, tan sencillo como eso, que comía tantas como yo, que llevo toda una vida comiendo algas. Quiero decir que hay muchos recursos y muchos mecanismos. No trato de decir que los que estáis aquí tengáis metales pesados, es muy posible que no. Es probable, seguramente posible que no. Pueden, pero no son seguras. No son seguras. ¿Por qué? Porque los metales pesados se acumulan en el hígado. El hígado es el órgano que, o sea, quizá antes dije cómo entraban y no dije cómo salían. Salen por las heces, sí que lo dije, por el sudor y la orina, vale. Pero quien almacena los metales pesados y todos los tóxicos es el hígado. Si el hígado no puede procesarlo, se queda ahí y ya no va a ningún sitio. Entonces, no hay una garantía que comiendo algas vayan, en cambio, esta sustancia que acabo de decir, que es un colagogo quiere decir que hace salir de dentro del hígado y la vesícula lo que hay ahí, lo saca hacia afuera. Esto nuestros antepasados eran unos expertos, por eso conocían los purgantes, lo conocían todo, porque no tenían... Ahora nos parece que tenemos mucho más recursos, pero no es verdad, porque son falsos recursos, o sea, teóricos. Teóricamente, tú, si buscáis quelantes, vais a ver unas cantidades enormes, los vais a probar y vais a ver que si os volvéis a hacer la analítica tendréis los metales ahí. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta, pero sí que las algas son muy importantes porque es un aporte de minerales continuo y también algunas tienen clorofila. Con acero inoxidable, que está lleno, tenemos todo lleno de acero, barato también, no hay que gastarse. Lleva muchas aleaciones, pero resiste la temperatura, no suelta nada, no suelta partículas, nada. El hierro es bueno, porque el hierro, si suelta hierro, nos beneficia, porque el hierro lo asimilamos. El hierro nos va bien, no es un metal que contamina, sino que nos beneficia al organismo. A ver, tenemos dos opciones, todos los que estamos aquí, hacerlo como preventivo ya y como depurativo por si acaso, y ya está, y no nos compliquemos porque es la cosa más sencilla del mundo y más barata. Pero si alguno os han dicho que tenéis metales y lo habéis comprobado, lo hacéis y luego os volvéis a hacer la analítica y ya está, y ahí veréis si ha funcionado o no ha funcionado. Pero si tenéis metales, hacerlo mínimo de 7 días, esperar, no vayáis corriendo porque a lo mejor está pululando, ha salido del hígado y todavía está en el tracto urinario. Tenéis que ir a una farmacia de donde hagan metales pesados y decir, quiero que me mires el mercurio, el aluminio, y cada uno tenéis que pagar. Hay muchísimas las encefalopatías, que son dolores de cabeza. O sea, pero no necesariamente es de metales pesados, porque yo he hablado que hay otros tóxicos. O sea, los tóxicos producen muchos síntomas. Pues el dolor de cabeza es uno muy claro, la inflamación también se puede producir, porque cuando el hígado está muy tóxico, o sea, son síntomas derivados del hígado, casi todos. A veces no te sientan bien las comidas, no tienes suficiente hambre, en la mañana no podéis comer. Bueno, el no poder comer en la mañana puede ser en algunas personas porque cenaron en la noche tarde. Esa es una causa por la que en la mañana no hay hambre. Pero cuando no hay hambre en la mañana, a veces el hígado está muy tóxico. Cuando os levantáis sin nada de hambre y dices, yo es que no puedo comer, hasta que no llegan las 11 no puedo comer, eso es hígado tóxico. Hay muchos síntomas que podéis tener por toxicidad, pero no os preocupéis, hacer la terapia esta con el rabanito
Y si notáis una mejora, como es una terapia muy sencilla, tiene que ser rallado, no licuado, porque tiene que estar todas las partes del rabanito tienen que estar presentes. Y luego exprimirlo o diluirlo en agua. No es un licuado. No, la inflamación puede ser en el hígado. También las transaminasas alteradas son síntoma de hígado tóxico también. Pero la inflamación puede ser en el hígado o puede ser en el abdomen o en el estómago o en la vejiga. No, pues hay que quitárselo también. Quiere decir, no pasa nada, pues que no te alarmes, no estás enfermo, pero quítatelo porque eso daña el cerebro. O sea, los metales pesados pasan hay uno que no expliqué, que es el amoníaco. Es que hay tantas cosas que no me acuerdo de todas. El amoníaco no es un metal pesado, es una sustancia tóxica que la fabrica nuestro organismo a partir de la digestión de las proteínas, que no se digieren lo suficientemente bien, que es prácticamente todos tenemos esa deficiencia para digerir las proteínas, producimos amoníaco, todos. Y cuando el amoníaco llega al hígado, que intoxica, de hecho se nota en el olor del aliento de algunas personas. Cuando tienen amoníaco, desde lejos ya hueles en el aliento el olor del amoníaco. Esto lo podéis detectar a veces, o el vuestro propio. Cuando el amoníaco llega al hígado, si el hígado está sano y no tiene otros contaminantes y está más o menos bien, lo procesa y lo transforma en urea, que luego la sacamos por la orina. Pero si el hígado está tóxico, ese amoníaco pasa al torrente sanguíneo ya directamente y ahí nos vamos a encontrar mal. O sea, no os preocupéis porque no sepáis los síntomas. Los síntomas son me encuentro mal de lo que sea, da igual. Seguro que tengo toxicidad. Porque es que yo no creo tanto en las enfermedades y que me perdonen, no es que no quiera decir que no haya personas enfermas, ni mucho menos, pero que yo no creo en las enfermedades porque no deberían existir. Las enfermedades es cuando un proceso de desequilibrio, de toxicidad, de malos nutrientes, de algo que se está haciendo mal, se vuelve crónico. Eso es una enfermedad, pero de entrada no lo era. Era simplemente que comíamos mal. Luego se transformó en una enfermedad. Pero si lo evitamos, no tiene por qué. Entonces, vamos a ir teniendo en cuenta nuestro hígado un poco y limpiarlo de vez en cuando, y esto el rabanito hacerlo cada 3 meses o así, por si acaso, y ya está. No tiene mayor, no os preocupéis. Yo muchos años, 20 años que estuve con un centro dietético atendiendo 40 personas diarias, pues daba cardo mariano a todo el mundo. Sí, el cardo mariano solo en planta, pero si lo cueces ya hay propiedades que se alteran. Si lo remojas hay propiedades que no afloran, entonces no tengo toda la precisión, a pesar de que conozco el cardo mariano de toda la vida y lo he utilizado muchísimo. Yo recomiendo, por ejemplo, mucho en primavera, que es cuando hay que depurar el hígado, la alcachofa hervida más que el cardo mariano, porque al comerla te hace depurativo. Porque si el cardo mariano, vamos a ser mal pensados, que no hay que serlo, pero voy a serlo por un momento, ese cardo mariano es de esas plantas que hemos hablado antes, que las han secado con un horno a 700 grados en media hora o en 20 minutos, pues eso ya no va a hacer nada. Entonces estamos pensándonos que estamos haciendo una terapia y no la estamos haciendo nada. En cambio, una alcachofa, pues es una alcachofa. No, comerla, hervirla un poquito y tomarla. Sí, el caldo no se toma todo porque es demasiado amargo. En la medicina macrobiótica, que es lo que yo me dedico y la fuente donde yo me he formado de varias, pero más de la macrobiótica, pues es la medicina china, porque la macrobiótica es la hija mayor de la medicina china, pues se dice, o sea, se considera para entender. Digamos, hay una forma sencilla, que no es nada sencilla, pero hay una forma sencilla de entender todo lo que son los alimentos y es por los sabores. Los sabores son estructuras energéticas, bioquímicas, térmicas, los sabores, que con ellos podemos curar, equilibrar, sobrepasarnos, disminuir, o sea, entrar en carencias. Los sabores es la clave de la medicina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un sabor que no es agradable al paladar está en exceso, significa que nos estamos sobrepasando. Es muy sencillo esto. Cuando tú te bebes el caldo de la alcachofa es tan amargo
que con un trago tienes suficiente, ya está, no os bebáis todo el caldo. Es así, los niños lo dominan, el tema de los sabores. Tú dale a un niño un amargo, lo escupe. ¿Por qué? Porque necesitamos muy poco amargo. Con una media cucharadita de café, suficiente. Y no cada día, y no siempre, porque el amargo abre el hambre. Entonces, los que no quieran tener sobrepeso y volverse locos comiendo dulce, pues que no coman tanto amargo o que no coman tanto ácido, que ayer hablamos del ácido. Entonces, el ácido, tú coges un limón y tú lo puedes morder, no, pues no hay que tomar limón en esas cantidades de, como lo puedo exprimir, no, eso no existe en la naturaleza, existe en la industria. Y tenemos una mentalidad totalmente influenciada por la industria. Tendríamos que volver a la naturaleza, a lo sencillo, a lo simple. Bueno, gracias, muchísimas gracias a todos. Esta tarde nos podemos ver, que tengo otra charla. Y también, sí, también aquí. Y hasta luego. Muchas gracias. Chao.